Buenas, profesor y compañeros. Eric Benes y mi persona realizamos un poquito más a fondo la investigación de la metodología SAFe. Como ya vimos anteriormente, existen varios segmentos o varias áreas. A nosotros nos tocó el tema, o más bien el área denominada Branch. Como ya vimos, se dividen en 5, que serían el Edge, el Cloud, el Campus, el Data Center y el Branch. Como flujos de negocio, dentro del branch seguro es donde tenemos la presencia física y es la parte más importante de todos los empleados, que serían los internos, los terceros o algún socio y los clientes. Se podrían dividir internamente, que son todos aquellos empleados que usan dispositivos, algún tipo de PC, computadora, celular, tablet o alguna otra herramienta que sea necesaria para nuestro negocio y que las mismas, antes mencionadas, requieren el acceso a las aplicaciones de la sucursal. Eh, como además servicios de colaboración, ya sea como algún tipo de voz, correo electrónico, video o alguna otra cosa, que las mismas se conectan a Internet. Los terceros son como todos aquellos proveedores que nos brindan a nosotros un servicio o aquellos socios que necesitan de nosotros del mismo servicio y requieren acceso remoto desde su lugar de habitación o algún otro lugar en el cual se encuentren para sus aplicaciones o los dispositivos que desean ingresar. Y los clientes de la sucursal son aquellos que utilizan el acceso a Internet para invitados en sus teléfonos, tablets, computadoras o algún otro dispositivo en el cual se necesite la conexión a Internet. En este gráfico podemos ver que se dividen entre el internal, el third party y el customer, que son los antes mencionados. Vamos a seguir como un esquema manejando los mismos roles y cada uno de ellos podemos ver que se utiliza algún tipo de dispositivo. Para los controles funcionales se tienen divididos como en cinco segmentos. Nos dicen que los controles funcionales son consideraciones de seguridad que comúnmente se derivan del aspecto técnico de los flujos comerciales. Vamos a hablar de las aplicaciones seguras, que son aquellas que requieren algún tipo de control suficientes para la protección de las mismas. Los accesos seguros de los empleados, de los terceros, de los clientes o algún otro dispositivo que de forma segura accediendo a la red. El acceso remoto seguro, que es el acceso remoto para los empleados y los socios externos a la red de la empresa. Las comunicaciones seguras tenemos que son las comunicaciones por correo electrónico, voz, video o algún otro medio que se vea necesario dentro de la organización, de las cuales nos proveer amenazas que están fuera del control de la compañía y deben ser aseguradas por nosotros. Los accesos web seguros son aquellos controles de acceso que hacen cumplir que todas las políticas que tengamos dentro de la organización y las mismas nos ayudan a prevenir la infección a la red. Como podemos ver, manejamos los mismos roles, el internal, el third party y el customer, cada uno de ellos ya agregando su servicio o la manera en que se utilizan dentro del branch. Los grupos de capacidad hablan de la seguridad de la sucursal, la capacidad que va a tener el acceso al branch. Eso simplifica el funcionamiento, el acceso y la capacidad comercial. Cada flujo de estos requiere un acceso y un fundamento específico. Los riesgos adicionales que se agregan a cada uno de los flujos mencionados vienen a la actividad comercial que requieren cada uno de los controles y cada uno de ellos va a tener un control apropiado que se muestra en la siguiente figura que viene a continuación. Acá agregamos cada uno de los flujos ya más específicos y cada uno agregando ya la necesidad de cada uno de los accesos que tiene. Por ejemplo, el internal, vamos a ver que tenemos en la primera parte, en la parte verde, que es el clerk, tenemos el client base security, el identity y el posture assignment. El firewall, intrusion prevention, el flow analytics, el threat intelligence, anti-malware, trustsec, el ABC, el Web Application Firewall, HostBase. Todo eso es lo que se necesita para que el clerk llegue al servicio Payment Application. Cada uno de ellos va a tener su propio flujo. Como podríamos observar también, los mismos se podrían utilizar entre uno u otro flujo. Las amenazas. Pasamos al tema de amenazas. Estamos segmentadas en 4 unidades. La primera es la explotación de confianza. Desafortunadamente, la explotación de confianza de los empleados puede estar comprometida. Los empleados maliciosos, que son especialmente los administradores, son los más peligrosos. Si una relación de confianza de este tipo de usuarios es violada, un atacante tendría acceso a través de sus credenciales a todo el sistema.
El siguiente es el endpoint malware, que son todos aquellos dispositivos presentes dentro del branch, son una fuente común de contaminación. Cada uno de los dispositivos de los empleados, de los socios, de los clientes, de cualquier persona que venga a la compañía y accesa a nuestra red, puede estar infectado por miles de fuentes de uso, ya sea por la web, por un correo electrónico, por algún archivo mediante Facebook, WhatsApp o algún otro medio que sea enviado. Y estos mismos pueden hacer una infección lateral a todos los dispositivos de la red. Los mismos dispositivos móviles pueden recorrer las redes aumentando las posibilidades de comprometer su información. Todos aquellos dispositivos que aceptan tarjetas de crédito o algún tipo de tarjeta, ahora lo que es el Internet de las cosas, son el principal punto de ataque de los atacantes. La siguiente son las actividades no autorizadas o aquellas actividades maliciosas dentro del dispositivo. A pesar de que todos los dispositivos de las computadoras, tablets, celulares ya pueden contar con su propio antivirus o su propia protección contra ataques maliciosos, hay que tener cuidado con los ataques del día cero, que son aquellos cuando usted compra el dispositivo y muchas veces uno lo trata de conectar al internet o lo usa inmediatamente y no le tiene una em, protección primera. Muchos de esos dispositivos no están construidos con fuertes sistemas de seguridad, por ende, o no se configuran bien o las mismas son muy bajas. Las amenazas persistentes avanzadas toman ventaja de explorar varios recursos y una vez comprometido por esa vulnerabilidad, se pueden utilizar para contribuir a un mayor general del ataque. La cuarta sería las explotaciones de infraestructura inalámbrica, que son todas aquellas inalámbricas que exponen a la empresa a una amenaza más allá de los muros interiores. El servicio inalámbrico permite a la compañía y a sus clientes o a sus socios acceder a la información de una manera más fácil y ágil, pero sin tener un acceso físico. Los atacantes con acceso físico pueden controlar sus puntos de acceso inalámbricos propios, todos aquellos que un atacante pueda crear y no son autorizados por la compañía. Y estos mismos le permiten continuar con los ataques desde un estacionamiento, desde un cuarto continuo o inclusive hasta a varios kilómetros del edificio, si se logra poner un dispositivo dentro de la organización. Capacidades de seguridad. La superficie del ataque del branch está definida por todo el flujo de negocio que tiene la compañía. Esto incluye a las personas y a toda la tecnología actual que dispongamos. La capacidad de seguridad que se necesita para responder a las amenazas son todas las mapeadas en la siguiente figura que les voy a mostrar. Y la ubicación de estas capacidades se discuten en la sección de arquitectura. Podemos ver acá en el gráfico, en la imagen, que estamos segmentando los flujos en dos secciones. La parte superior tenemos la parte del atacante, que el human sería el usuario, y el security sería la identidad que puede tener ese usuario. En los devices tenemos todos los devices que podemos conectar, ya sea una PC, que es del client, un voice, que sería una llamada por voz, o un video, que ya sería llamada por video o algún tipo de streaming. A ese mismo le podemos meter o ingresar la seguridad, que es el Claim Based Security o el Posture Assignment. En la parte del network podemos tener la cableada, la wireless, los análisis, que le podemos meter a todo el tráfico de red, la red WAN, que es pública, y el cloud, que ya sería tanto híbrida como local o completamente cloud. En la parte inferior podemos ver todas las maneras que podemos proteger usando un firewall, usando un intrusion prevention, el TrustSec o algún tipo de seguridad por el wireless, los flow analytics que le puedo meter a todo el tráfico, el anti-malware, VPNs también y todo el cloud security que podamos adquirir con la compañía que le estamos ingresando toda nuestra información. Y las aplicaciones, como lo vemos en la parte superior, sería el servicio. Y la seguridad sería el Server-Based Security. En el momento que vamos a hablar de la arquitectura, debemos decir que SAFe subraya los desafíos de asegurar el negocio, mejorar la red tradicional, diagramar para incluir una vista centrada en la seguridad y del negocio de la empresa, además que la arquitectura son agrupaciones lógicas de seguridad y capacidades de nuestra red que admite branch en un uso comercial. La arquitectura de flujo de negocio SAFe representa un enfoque en la seguridad. Diseño tradicional de diagramas representados en el cableado, la redundancia y la dirección de interfaces, además de lo específico que son representando en diagramas de diseño SAFe. Hay que tener en cuenta que una arquitectura lógica SAFe puede tener muchos diferentes diseños físicos.
En el momento que vamos a hablar de los branch, tenemos que saber que se van a dividir en tres: el branch pequeño, el branch mediano y el branch grande. En el caso del branch pequeño, el tamaño de la ubicación promedio es entre 1000 y 6000 pies cuadrados. Es preferido en la infraestructura por servicios integrados internos. Se usa mucho cuando hay menos componentes en la red, cuando la conectividad de la red tiene que ser inalámbrica, cuando vamos a tener un enrutador único con firewall, IPS, vamos a tener un conmutador integrado con Ethernet, un conmutador compacto o un PoE, que esto es la conexión eléctrica que se hace por medio del cableado de red. La seguridad web a través de la nube, cuando vamos a tener telefonía en sitio remoto como el SRST, cuando tenemos aplicaciones en el centro de datos o en la nube, si vamos a tener menos de 25 dispositivos tradicionales con conectividad a la red, o sea, computadoras, portátiles, tabletas, teléfonos, entre otros, y si vamos a tener menos de 25 dispositivos de bajo ancho de banda. Esos son los sensores, termostatos, impresoras y otros dispositivos de Internet de las Cosas. En el segundo nivel, que es el branch mediano, podemos decir que la ubicación promedio está entre los 6000 y los 18000 pies cuadrados. La infraestructura LAN y WAN va a ser redundante con un cortafuegos IPS. Además, el tamaño físico va a ser más pequeño que el tamaño del branch grande, entonces es una capa central y distribución con conmutadores de red no tan necesario. La seguridad va a darse igual que el anterior por medio de la nube. La conectividad se pretende que sea inalámbrica y la telefonía en sitio remoto utilizando el mismo servicio que es el SRST. De entre 25 y 100 dispositivos tradicionales y más o menos una cantidad menor a 100 dispositivos en el bajo ancho de banda. Ahora, si hablamos del branch grande, esta arquitectura va a incluir ciertos requisitos del diseño. Por ejemplo, vamos a estar entre 15.000 y 150.000 pies cuadrados en el tamaño de ubicación promedio. Vamos a tener múltiples enrutadores para primario y respaldos con requisitos de conectividad de red. Se da preferencia por una combinación de red, tratando de tener servicios distribuidos en todas las instalaciones para cumplir con las capacidades de recuperación y disponibilidad de las aplicaciones, como requisito de esta arquitectura de red en niveles dentro del branch. Los interruptores de cada capa de distribución son empleados entre red central del núcleo de servicios y una capa de accesos, donde se van a conectar los puntos finales de red. Estos puntos finales son los accesos que pueden ser inalámbricos, alámbricos, servidores, entre otros. Las comunicaciones unificadas con centralizado o acceso y servicios PSTN distribuidos. Y cuando hablamos de los dispositivos tradicionales vamos a tener 100 o más. De igual manera, los dispositivos de bajo ancho de banda también van a ser 100 o más dispositivos. Ahora tenemos que hablar un poquitito sobre la superficie de ataque. La superficie de ataque va a incluir humanos, dispositivos, redes y aplicaciones. Esto es consistente en cada uno de estos niveles que acabamos de ver en el branch y sus arquitecturas. Se discute la capacidad de la seguridad que defiende las amenazas asociadas con cada una de estas capas. Hay que tener en cuenta que la capacidad podría ser un servicio que se suministra dentro de otro PIN. Por ejemplo, el servicio de identidad que solicita un humano, el dispositivo de un usuario, aplicado en un interruptor y hasta en servidores desde el centro de datos. Sin embargo, en aras de simplificar, se representa la identidad lógica donde existe el riesgo de suministrar credenciales y ahí sería el ser humano. Por lo tanto, los humanos que van a ser empleados, clientes, usuarios de acceso remoto, ¿qué podríamos decir que son los socios? La explotación de ataques de confianza sucede con mayor frecuencia en esta capa. La gestión de credenciales del empleado, socios y clientes con roles efectivos basados en la segmentación minimiza el riesgo de esta amenaza, pero la tecnología de la seguridad debe aumentar con entrenamiento de conciencia, de seguridad y aceptación en el uso de políticas para que los clientes internos y externos, o sea, socios y clientes, puedan estar integrados. Ninguna cantidad de la tecnología que podamos colocar en nuestra empresa puede prevenir esos ataques y evitar que sean exitosos. Tanto los usuarios internos como los socios no están capacitados para tener en cuenta la seguridad.
El entrenamiento de seguridad y las métricas de adopción son los elementos críticos para poder hacer una reducción en el riesgo de esta superficie de ataque. Cuando vamos a hablar de los dispositivos, vamos a hablar que son la parte de la referencia a la seguridad de arquitectura. Son los puntos finales, el malware y los ataques maliciosos de actividad del dispositivo ocurren en esta capa. Aquí se da una combinación entre la identidad, la evaluación de la postura con las capacidades de la capa del dispositivo y las defensas. En la parte de las defensas podemos decir que las defensas perimetrales ya no son suficientes y una empresa segura utiliza la red y los dispositivos que se conecta a ella como líneas bases de comparación. Si no se está usando la red como un sensor, significa que no está seguro. Esta visibilidad permite una contención efectiva a través del diseño arquitectónico inteligente. Por lo tanto, la capa de acceso es donde los usuarios y los dispositivos se van a conectar a la red de la empresa. Esta va a ser nuestra primera línea de defensa dentro de la arquitectura de un branch seguro. Su propósito es identificar a los usuarios para evaluar el comportamiento y el cumplimiento de las políticas de los dispositivos, buscar el acceso a la red y responder apropiadamente. La explotación de la infraestructura típicamente sucede en la capa de acceso. Puntos de acceso no autorizados y ataques contra él en la comunicación inalámbrica es mitigada por la capacidad de la seguridad. Esta capa se conecta a la distribución o a la capa central de una organización jerárquica, lo que simplifica la resolución del problema de la red y los segmentos de tráfico para la seguridad. La red utiliza análisis de flujo para capturar anomalías y proporcionar una visibilidad de los ataques, para evitar violaciones de postura, identidad u otro tipo de ataque. También tenemos que tener en cuenta el acceso, la distribución y el núcleo en una red jerárquica clásica. Debido a que los branches tienen más pequeñas huellas, estas funciones pueden colapsar al segregar las capas de acceso de la capa del servicio. Esta proporciona una distribución en el método de servicios que separa discretamente el tráfico de negocios basado en flujos. La capa de servicio conecta con el branch seguro al centro de datos externo, en Internet y a través de proveedores de servicio. Esto va a ser una conexión de acceso y de las capas de distribución dentro del branch a la capacidad de la seguridad e inspección que aseguran los flujos de negocios separados que entran y salen a nuestro branch. Muchas gracias.